¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición central de Congreso Noticias. Yo soy Jorge Álvarez y en los siguientes minutos les presentaré un resumen informativo del acontecer parlamentario. Antes, los invito a ver nuestros titulares. Presidente del Congreso firmó autógrafas de 4 proyectos de ley aprobados por el Pleno que promueven el desarrollo del deporte nacional. En ceremonia realizada en el Palacio Legislativo participaron personalidades del mundo deportivo. Comisión Permanente aprobó viaje del presidente Humala a Ecuador. Primer mandatario llevará ayuda humanitaria a víctimas del terremoto en ese país. Anuncian que citarán al ministro de Justicia para que responda sobre presuntas irregularidades en la instalación de bloqueadores de señal en los penales del país. SBS publicó procedimiento para retiro de fondos de las AFP. Sin embargo, congresista Johnny Lescano consideró que están tergiversando la norma aprobada por el Pleno del Congreso. Continúa cuarta feria del libro organizada por el Congreso de la República. Importantes publicaciones se pueden adquirir en los stands de las editoriales que se han dado cita en la Plaza Bolívar. Vamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. Y luego de su aprobación en el Pleno del Congreso, el presidente firmó 4 autógrafas de leyes relacionadas al deporte con el fin de ampliar oportunidades y mejorar las condiciones de desarrollo de nuestros atletas, con lo cual quedaron listas para su promulgación por el Ejecutivo. Ante un escenario lleno de deportistas, exmundialistas y otras personalidades, el presidente del Congreso, Luis Iberico, procedió a firmar 4 leyes sobre la educación física, programas que promuevan la alta competencia y mecenazgo deportivo. El deportista es el mejor embajador que puede tener un país como el Perú. Y por eso el deportista se esfuerza, el deportista entrena, el deportista gasta su plata para prepararse. Por eso cuando el deportista toma las cosas deportivamente, señores, las toma muy en serio. Y en el Congreso hemos querido estar a la altura de esa seriedad, de esa pasión, de ese compromiso que el deportista le pone a las disciplinas que practica. Acompañado de los parlamentarios del Grupo de Trabajo del Deporte que se encargó de las propuestas de ley, el titular del Legislativo destacó que dicho paquete de autógrafas constituyen un gran avance para el deporte nacional. El coordinador del Grupo Legislativo, Alberto Beingolea, resaltó la ley que busca la participación de la empresa privada a través de la promoción del deportista y la que tiene por finalidad democratizar las asambleas de bases de las distintas federaciones. El deportista no puede estar tocando puertas, el deportista tiene que estar entrenando, preparándose, mejorando y trayendo esos lauros que suelen traernos al Perú, pero que podrían ser muchísimos más si de veras nos comprometemos a apoyar el deporte nacional y trabajar, como lo dijo Alberto Beingolea, para los próximos 5, 10, 15, 20 años, porque es una tarea de generaciones. Una segunda ley que lo que marca es la obligación de todas las universidades de la República de tener programas de alta competencia en por lo menos 3 disciplinas deportivas distintas, de manera que nuestros chicos puedan ir a la universidad y puedan concluir sus carreras practicando su deporte al más alto nivel y que no sea la universidad la tumba del deportista como es lamentablemente el día de hoy en el Perú. Un tercer proyecto que es el de mecenazgo deportivo, que es largamente esperado por los deportistas peruanos, fundamentalmente hoy por aquellos que están preparándose para los Panamericanos de Lima 2019 y que necesitan recursos económicos para poder competir al más alto nivel con sus pares. En la ceremonia coincidieron en resaltar la participación de los parlamentarios Leila Chihuán, Gabriela Pérez del Solar y José Luis Elías, ex deportistas que fueron parte de este esfuerzo multipartidario de la Comisión de Educación. También asistieron a la ceremonia las integrantes de la selección de vóley, los ex mundialistas del fútbol peruano como Julio César Uribe, José Velázquez, entre otros. Y a propósito de esta firma, personajes del deporte y dirigentes destacaron la importancia de que los jóvenes y las nuevas generaciones eleven su nivel de competencia. Son más de 40 años que hemos venido expresando lo mismo, más de 40 años. Después de este tiempo frustrante, claro está, se toma la decisión de quienes correspondía hacerlo. Así que en ese sentido
hay que apoyar porque esas leyes van a significar el crecimiento y la aparición de nuevos elementos que ojalá no se entienda que solamente es un tema de deporte, es un tema también de calidad de personas. Entonces tiene que ir de la mano el deporte con una buena educación. Parecía que esto, uno llegaba a la universidad y era el fin de sus habilidades juveniles. Así que yo creo que hoy día tenemos una gran oportunidad y sobre todo la participación de profesionales y deportistas en esta gran asamblea nos abre un campo de expectativas muy importante para el deporte peruano. Permiten a las federaciones buscar recursos trabajando con el Estado para la prevención de estos proyectos y de esa manera liberan al Estado de ser el único que estaba financiando realmente la actividad deportiva en el país, al menos en su gran mayoría. A partir del próximo año, que las empresas puedan empezar a poner en sus presupuestos proyectos para desarrollar con las federaciones y los mismos sean aprobados a través de los mecanismos de esta ley, va usted a empezar a ver cómo el deporte empieza a despegar en nuestro país. Tenemos deporte em Peru que tem que ter incentivo muito grande, o desenvolvimento é muito importante. Nós hacemos parte de deporte de tradição e sabemos muito bem como necessitamos de apoio. Imaginamos desportos pouco menos favorecidos. Então, isso eu penso que tem a possibilidade de fazer com que o desenvolvimento, o incentivo vai ser importante para o Peru. De otro lado, la Comisión Permanente aprobó por unanimidad el viaje del presidente de la República al puerto de Manta, en la República de Ecuador, del 27 al 28 de abril. El primer mandatario llevará ayuda a las víctimas del terremoto en ese país. En comisión permanente fue aprobado el viaje del presidente de la República, Ollanta Lazo, los días 27 y 28 del presente al puerto de Manta, Ecuador, para participar en la entrega de ayuda oficial a los damnificados por el reciente terremoto. La ayuda está siendo transportada por el buque logístico de la Armada Peruana Baptagna. Han votado a favor 16 congresistas, en contra 0 congresistas, abstenciones 0. El proyecto de resolución legislativa ha sido aprobado por unanimidad. De conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 78 del reglamento del Congreso, la resolución legislativa aprobada no requiere segunda votación. Al inicio de la sesión, el congresista Johnny Lescano solicitó al titular del Parlamento efectuar un pronunciamiento sobre el cumplimiento estricto del mandato de la ley que autoriza la devolución de hasta el 95.5% de los aportes a los afiliados que hayan cumplido los 65 años de edad. Sería bueno, señor, que como institución, como Congreso, usted que es nuestro representante como presidente del Parlamento, haga llegar un oficio mostrando su extrañeza, por lo menos de manera general, decir por qué se está tergiversando la vigencia de la ley, por qué se está tergiversando los términos de la ley. Es una actitud temeraria, señor, que el Congreso no puede permitirlo como institución de ninguna manera. Es el primer poder del Estado. Al pedido se sumó el congresista Freddy Otárola, quien sugirió tratar el tema en las comisiones de Economía y Defensa del Consumidor. Si retiran en partes, en cualquier momento es potestad del dueño del dinero. Entonces, yo creo que sí, deberíamos actuar, porque un oficio no creo que sea muy pertinente tampoco. Se debería actuar quizá en la Comisión de Economía. Estas aclaraciones y pedidos se dieron luego del pronunciamiento del titular interino de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP en cuanto al procedimiento para que los afiliados puedan disponer del 95.5% de sus fondos. Y tras conocerse el procedimiento de la SBS para el retiro de los fondos pensionables a partir de los 65 años del sistema privado de pensiones, el congresista Johnny Lescano mostró su indignación tras señalar que la superintendencia tergiversó la norma. Agregó que pedirán que el superintendente sea citado al Congreso. Su preocupación por los enfermos terminales y las personas en edad de jubilación que no pueden aún disponer libremente de sus fondos acumulados en las AFPs, expresó el legislador Johnny Lescano, quien también se mostró indignado por la mala interpretación de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs sobre la ley recientemente aprobada por el Parlamento. Los señores han establecido, en primer lugar, que el 16 de mayo comienza el procedimiento. Tienen que pasar 7 días para consultas obligatorias, tienen que devolver en el plazo de 3 días, y no sabía el señor, cuando quisieron preguntarle por cómo se iba a devolver el dinero, no sabían cómo iban a devolver el dinero. Es decir,
establecen fecha 16 de mayo, a pesar que la ley dada por el Congreso establece que a partir del día siguiente de su publicación entre en vigencia, es decir, la semana pasada, a partir del día sábado. Lescano afirmó que se pretende introducir temor, ya que la devolución del dinero debería ser mucho más sencilla si se determina en qué institución se realizará. Añadió que el mecanismo de consulta debe ser libre y sin plazos. La gente ya sabe que está recibiendo pensiones de miseria, no necesita hacer mucha consulta y por lo tanto que ejerza su derecho, que la ley ya le ha concedido. Pero no decir, no, hay que hacerle un procedimiento informado. Nosotros no queremos que se perjudiquen los afiliados no son tontos, ya saben su realidad y pueden acceder al derecho que le ha dado la ley. También recordó que el 4.5% restante de los fondos de la AFP está destinado para la cobertura de los servicios del afiliado a e-salud. Al decir que al retirar el 95.5%, el afiliado se queda sin cobertura de salud, están estos señores de la superintendencia interpretando malévolamente la ley y pretendiendo introducir miedo para que la gente no retira el 95.5%. Y en otras noticias, entre las personalidades que visitan la Feria del Libro organizada por el Congreso de la República estuvo el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Francisco Tábara Córdoba, quien conversó en exclusiva con Congreso Televisión. Veamos sus declaraciones. Con éxito se viene desarrollando la cuarta Feria del Libro que organiza el Congreso de la República. Niños, jóvenes, estudiantes y adultos recorren los más de 50 stands ubicados en la Plaza Simón Bolívar frente al Parlamento Nacional. Entre los visitantes figura el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Francisco Tábara Córdoba. En declaraciones a Congreso Televisión, Tábara resaltó que el Parlamento tenga esta iniciativa de fomentar la lectura en la población. El Congreso de la República, felicito al Congreso por tener un fondo editorial también organizado con bonitos e interesantes libros. Estoy aquí llevando algunas cosas, algunas novedades. Y también aprovechar a la juventud, sobre todo para decirle que lea, ¿no? Leer no solamente es un deleite, sino que es asimilar cultura. Hace poco veía yo en la televisión de que el 65% de la población peruana reconoce no leer, ¿no? Esto realmente es lamentable, significa tener poco apego por la cultura. El máximo representante del organismo electoral manifestó que una de las aficiones que mantiene desde muy joven es la lectura precisamente, sobre todo de autores clásicos, incluso de la literatura grecolatina. El buen lector, desde mi punto de vista, debe comenzar leyendo obras de la mitología grecolatina, la Ilíada y la Odisea, que son fundamentales, ¿no? Del gran Homero. Homero es tan grande que hasta Vargas Llosa, que es un premio Nobel, novelista consagrado, pero le ha escrito un poema precioso que muy pocos conocen, se llama El poema al viejo Homero, ¿no? Es un poema que recomiendo yo la lectura. Sabemos que usted es un vallejiano también. Sí, soy vallejiano, me gusta mucho la poesía, la literatura, pero entre los poetas creo que ocupa un lugar fundamental. En otro momento, Tábara Córdoba se refirió al momento electoral que vive nuestro país. Expresó su reconocimiento a la ciudadanía y a las instituciones involucradas. También felicitó a los candidatos que intervienen en la segunda vuelta electoral. El avance, esta democracia hay que cuidarlo, y este proceso electoral que tenemos es histórico porque es la primera vez en la historia republicana de 1821 hasta la fecha en que tenemos 4 procesos democráticos consecutivos. Algo parecido tuvimos en la llamada República Aristocrática, el año 1895 a inicios del siglo siguiente, pero fue algo parecido, no igual. Por eso es que cuidamos tanto este proceso que ha sido tan difícil, complicadito, pero que lo estamos sacando adelante con mucho esfuerzo. Y aquí demandar el esfuerzo de todos los actores que tienen que ver en un proceso electoral. No solamente los partidos, el Congreso de la República, la colectiva, la ciudadanía sobre todo. En esta cuarta Feria del Libro, el Fondo Editorial del Congreso presentará el libro Vínculos Artísticos entre España y el Perú, 1892 a 1929, elementos para la construcción del imaginario nacional peruano, del autor Fernando Villegas. Vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos para contarles todos los detalles sobre lo que está pasando con los bloqueadores de señales en los penales del país. Y recuerde que puede acceder a nuestro portal web o seguirnos a través de nuestras cuentas de las redes sociales de Facebook, Twitter y nuestro canal en YouTube. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta con Congreso Noticias. En la instalación de bloqueadores de celulares en penales del país, algo huele mal, dijo el presidente de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, Renzo Rayardo.
Renzo Reyardo dijo que no obstante haberse detectado que un 73% de la criminalidad se organiza y se dirige desde los establecimientos penales, las autoridades gubernamentales estarían obstruyendo la implementación de los sistemas de bloqueadores de celulares en los penales e inclusive habrían sobrevalorado la compra de bloqueadores para los penales de Trujillo y Chiclayo, adquisición efectuada en momentos en que ya se negociaba un contrato con la empresa privada con cero costo para el Estado. Fue luego de escuchar los descargos de Augusto Fernández Márquez, gerente de PrisonTech SAC, empresa encargada de instalar dichos dispositivos. ¿A quién se le ocurrió de repente? Digo yo, estoy poniéndolo en condicional, hacer negocio. Hacer negocio. Y ese negocio está entorpeciendo el proceso. Y aquí se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Y el señor aquí presente, el señor Fernández, nos ha manifestado que la inversión total en 33 penales sería de más o menos 6 millones de dólares. Entonces aquí todo apunta y parece indicar que hay algo que huele mal, ¿no? Y si nosotros podríamos pedir facultades de comisión investigadora, las pediremos, ¿no? Pero estamos recién en la etapa de información. Fernández Márquez culpó al Ministerio de Justicia de ser el responsable de las trabas al trabajo que realiza. Porque nosotros no podemos entrar a un penal a instalar sin tener un estudio técnico especializado aprobado. De eso nosotros hemos presentado 19, solo se nos han aprobado 12. De esos 12 hemos instalado 10. Los otros 2 no podemos entrar porque hay otro sistema de bloqueo que instaló la DINI en Chiclayo y Trujillo. Ellos no pueden, los dos sistemas de bloqueo no pueden coexistir. Por eso es que no podemos entrar al número 11 y al número 12. Pero entregan el cargo de supervisor a un economista que nunca ha hecho supervisión, que no tiene nada de experiencia en supervisión y ni siquiera es ingeniero electrónico. Ese yo creo que es el problema principal en este caso. Fernández también aseveró que en los penales de Trujillo y Chiclayo, a pesar de tener el estudio técnico especializado aprobado, no puede realizar su trabajo debido a que todavía no han sido retirados los bloqueadores instalados por la DINI. Cañete, Guaral, Callao, Piedras Gordas 1 y Chincha. Son los 5 que están 100% activos y los que están con señal de Vitel son Huacho, Castro, Piedras Gordas 2, Ica. Cabe señalar que durante la sesión el presidente de la comisión dio cuenta de una visita inopinada que había realizado a los penales de Sarita Colonia y Piedras Gordas 1 junto a los directivos de la empresa PrisonTech SAC, donde pudo comprobar que el sistema de bloqueo de celulares ya se había realizado en ambos establecimientos penales. El contrato suscrito entre el Ministerio de Justicia y la empresa PrisonTech se realizó el 17 de octubre de 2014. Una de las cláusulas del documento especifica que para el primer año, 16 de los 33 penales incluidos en el documento debían contar con sistemas de bloqueo funcionando al 100%. Que lo hemos solicitado. Y sobre este tema, desde Trujillo, el congresista José León anunció que el ministro de Justicia, Aldo Vázquez, fue citado para el próximo 3 de mayo para responder sobre las supuestas irregularidades en el penal del Lurigancho, donde internos tendrían hasta un centro de recarga de celulares y un locutorio. El que tiene la administración de los penales es el INPE y este pertenece al Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia es el único responsable de este desorden, de esta falta de implementación, de este abandono, de esta crisis que hay en el INPE. Por eso es que el ministro de Justicia el próximo martes tiene que respondernos estas preguntas primero, pero yo creo que el ministro de Justicia dignamente le corresponde solo renunciar frente al fracaso que ha tenido en la administración de los penales y que está contribuyendo no a controlar la seguridad ciudadana, sino está abonando a favor de que sigan cometiéndose delitos desde las cárceles. Ahora, congresista, el tema de las cárceles también es un tema más amplio, ¿no? Un tema que, también tiene que ver con el hacinamiento, ¿no? Con las sentencias que están postergadas ahí, tiene que ver también con el Poder Judicial, la carga procesal, es todo un tema, ¿no? Es algo más global, que en realidad necesita políticas públicas, de repente ya para un nuevo mandato, una nueva gestión, ¿no?
Es cierto. Yo soy el presidente de esta comisión que ha venido estudiando los penales y hemos hecho ya un informe con recomendaciones. Hay proyectos de ley ahí para debatir. Por ejemplo, usted muy bien lo ha dicho, se tiene que hacer construcción y ampliación de las cárceles porque el hacinamiento está en algunos casos al 500%. Por su parte, el congresista Fernando Andrade sostuvo que el Ministerio de Justicia es el ente responsable de la supervisión y operatividad del contrato suscrito con la empresa Prisontec, encargada de la instalación de bloqueadores de celulares. Se han avanzado y hay 10 penales que están instalados. Falta la conformidad de parte del Estado para que puedan seguir avanzando. Hay algunos donde no los dejan entrar, en consecuencia no pueden seguir avanzando. Y eso ya depende del Ministerio de Justicia que autorice por medio de su supervisor para que puedan entrar a los otros penales para continuar con el contrato que tienen. Entonces ese tipo de inconvenientes tiene que solucionarlo el Ministerio de Justicia porque la compañía dice que están bloqueados en buenas palabras por el mismo Ministerio de Justicia. Siempre hay algunos penales donde hay simultaneidad de llamadas porque todavía está funcionando las compañías telefónicas más la compañía que Prisontec ya están trabajando, están en simultáneo. Mientras no terminen con las compañías Claro, Telefónica en esos penales, mal podemos decir pues que ya está operativo el sistema al 100% porque están llamando libremente y eso tiene que haber celeridad en el Estado para que esas inversiones sean aceptadas rápidamente. En uno de los ambientes del Congreso fue presentado el libro Contra por si acaso, Interculturalidad, Comunicación, Territorio y Planeamiento Estratégico, tareas pendientes para la descentralización en el Perú, del legislador Hugo Carrillo. Las dificultades del diálogo intercultural, la dimensión étnica en el Perú y el desarrollo social son los 3 temas que aborda en su libro el congresista Hugo Carrillo Cavero. Con un sugestivo título y también polémico, Carrillo plantea la necesidad de promover una real integración. No hay otra forma de superar la pobreza rural, en su opinión. Eso es lo que propone precisamente este libro, esta preocupación, buscando de construir una sociedad, de construir un modelo más fraterno, más dialogante, muchísimo más cercano a lo nuestro. Somos un país milenario, con una riqueza enorme, y nos conocen en el exterior por Machu Picchu, nos conocen en el exterior como la sociedad descendiente de los incas, pero ninguno de nosotros considera que es inca y que viene de Machu Picchu. El legislador, quien es antropólogo de profesión, analiza el problema de las dificultades de la comunicación recíproca y respetuosa entre todos los peruanos de la ciudad y del campo. No se discute nuestra identidad. Y por supuesto, no podemos establecer sistemas de comunicación eficaces entre esas diferentes expresiones. Y por eso el título del documento, del libro, Contra por si acaso. Apenas escuchamos una frase en quechua, o en aymara, o en algonquín, decimos contra por si acaso. Y eso no lo señalamos cuando hablamos inglés. En su intervención, el ex parlamentario y educador Edmundo Murrugarra sostuvo que la única manera de superar este disloque cultural es revertir el papel de las instituciones, incluso la enseñanza en las universidades. La universidad es la institución más colonial que existe en el Perú. Por ahí no pasó independencia ni nada. En la universidad, que te dicen, todo lo que sabe de cultura andina son sonceras, burradas. Humboldt vino y bueno, ya es folclore, es un saber del pueblo, medio ignorantón. Hasta ahí ha llegado la universidad. Ya hay cursos de folclore en la universidad, pero no aceptan que esos saberes tengan la jerarquía paralelos a los otros. El antropólogo e historiador Jaime Urrutia considera que hay un largo camino todavía que recorrer para alcanzar la reafirmación de nuestra identidad nacional. Según su parecer, el Perú sigue siendo sumamente racista y lo que se debe hacer es construir ciudadanía. ¿Cómo construir ciudadanía sin avergonzarse de las características culturales? ¿Cómo construir ciudadanía siendo distintos? Como dice el dicho bien usado,
Somos distintos, pero somos iguales. Somos distintos culturales, pero somos iguales como ciudadanos. Entonces, allí hasta las normas que deben dictarse, no basta con decir no a la discriminación, hasta las normas deben apuntar a ese objetivo, ¿no? En su libro, Carrillo plantea que no es posible que a 200 años de la creación de la República aún no se haya logrado una integración total y que existan comunidades campesinas y nativas a las que se les considera aisladas y no integradas. Y tras la pausa, conozcamos en detalle algunos de los títulos que ofrece la Feria del Libro del Congreso. Volvemos con lo último aquí en la edición central de Congreso Noticias. Martes, en Agenda Parlamentaria. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre el trabajo de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural. En Perú tenemos que ir fomentando otros ingresos, tenemos que voltear los ojos a lo que es el turismo. Dicen que la ley declarativa no tiene mucha importancia, pero en Mocoyote muchos de mis colegas congresistas no sabían dónde quedaba, ¿no? Lamentablemente no se aprobó la ley que iba a permitir que el capital privado también ingrese a trabajar en las zonas arqueológicas. Agenda Parlamentaria, martes 9:30 de la noche, por Congreso Televisión. Seguimos con más aquí en Congreso Noticias. Destacados libros de gastronomía nominados a un premio mundial se ofrecen en la cuarta Feria del Libro del Congreso organizado por nuestro Parlamento. Recuerde que este esfuerzo por fomentar la lectura permanecerá hasta el 1 de mayo en la Plaza Bolívar. En el mes del libro en el país, el Congreso de la República se suma a esta actividad cultural con la cuarta Feria del Libro que se realiza en la Plaza Simón Bolívar. Aquí podrá encontrar más de 30 stands de las más variadas casas editoras, librerías y fondos editoriales de las universidades peruanas. Por ejemplo, en el puesto de la Universidad San Martín de Porres se puede apreciar estos libros de gastronomía nominados a un premio mundial. Actualmente la universidad está participando en lo que son las nominaciones Gourmand, que son como los Óscares para los libros gastronómicos. En esta ocasión han sido 8 los nominados, entre ellos está lo que es el Pajuro, Las manos de mi madre, Teresa Ocampo, de ahí tenemos lo que es Piura, ¿lo pueden apreciar? En el stand del Instituto de Estudios Peruanos encontramos el trabajo de la destacada historiadora peruana María Rostorovsky. Adicionalmente, también se pueden adquirir sus cuentos infantiles. Rostorovsky, fallecida recientemente, deja una obra en la que destacan libros como Historia del Tahuantinsuyo, de consulta obligada para cualquier interesado en el imperio de los incas. Tenemos a la autora María Rostorovsky, que es una cofundadora de la institución, y ella tenemos sus obras como Pachacútec, Pachacamac, ¿no? Los Incas, Mujer y Poder. También tenemos libros de política como Historia de la Corrupción. Tenemos una selección de ella, de Plan Lector, en el cual ha publicado cuentos efectivamente para los pequeños de la casa, ¿no? También encontramos libros especialmente creados para fomentar el hábito de la lectura en los más pequeños. Y es que una de las enseñanzas más valiosas que se puede impartir a los niños es el amor por los libros, y ahí radica uno de los objetivos de esta feria impulsada por el Fondo Editorial del Congreso. Visítenos hasta el 1 de mayo, no se arrepentirá. Ahora los dejamos con un adelanto de lo que verá en nuestro programa Escaño 131, donde se abordó el tema del Decreto Legislativo 1180 sobre recompensas para quien brinde información sobre requisitoriados. Recuerde que Escaño 131 se emite los miércoles a las 9:30 de la noche por Congreso Televisión. Los municipios están obligados a presentar sus planes anuales de seguridad ciudadana en una fecha determinada. Hay un gran porcentaje de municipios que no han cumplido con presentarlos. Otros han presentado sus planes, pero lo que no se ha incidido es en revisar exhaustivamente los planes presentados. Es decir, puede ser que estén cumpliendo con la norma desde el punto de vista formal, pero en lo que se refiere al contenido de los planes, eso es algo que todavía nos deja un signo de interrogación enorme por los invitados que hemos tenido en la comisión que así lo han manifestado. La ciudadanía, yo creo que tiene que tener
la confianza de que esta herramienta, ¿verdad?, en la lucha contra la criminalidad, en la lucha contra el terrorismo, va a ser una herramienta muy importante, y eso también va a depender mucho de los ciudadanos que tomen esa decisión de colaborar con el Estado, denunciando a las personas, que sepan dónde está la ubicación, con todo el sistema de protección y garantías que se le va a dar a los ciudadanos colaboradores bajo responsabilidad del Estado. Hasta aquí las informaciones en la edición central de Congreso Noticias. Venga a la Feria del Libro y recuerde que puede seguir nuestra programación en el canal 73 de Movistar y el 56 de Claro y Vez Cable, y en señal abierta entre 9 y 10 de la mañana por TV Perú. Hasta pronto.